Que tomen asiento. Yo quiero compartir una palabra antes de hablar lo que Dios ministró a mi corazón primeramente, ¿no? A veces no es lo que podemos prepararme una palabra, pero Dios venimos en el camino y como que Dios me cambió, no sé por qué, pero yo quería hablar del amor de Dios hoy. Lo que Dios hizo en mi vida. Y bueno, yo quería compartir una palabra primero y después voy a compartir lo que Dios puso en mi corazón en esta tarde. Voy a tratar de ser breve. Quiero que vayan al libro de Jeremías 31, versículo 31, 13. Y voy a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, así dice la palabra de Dios. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ya de un principio ya Dios se viene hablando en esta tarde. Yo vengo de un hogar donde es un hogar muy disfuncional. Era mis tíos, eran todos alcohólicos aún. Yo era chico, tenía 8, 9 años. Y venían mis tíos borrachos y toda la noche tomaban, gritaban. Y hay cosas que yo me acuerdo, mi abuela me sentaba ahí, ella se quedaba toda la noche mirándolo, anda acostada, que le decía. Y yo ya de muy chico vi mi familia como era. Y ya venía una maldición sobre todo ellos, no porque tomaban y se drogaban. Yo veía como tomaban cocaína. Después mi abuela se enferma, se la lleva a mi tía, la hermana de mi papá, y nosotros quedamos con mi papá en la casa y mi papá había dejado de trabajar. Se deprimió tanto que dejó su trabajo por la enfermedad de su mamá. Y bueno, estuvimos un tiempo y muchas veces no teníamos ni para comer. Íbamos a los vecinos y le pedíamos comida porque no teníamos para comer. Y así estuvimos un tiempo hasta que un día mi papá lo hace levantar y dice, bueno, vamos, lo voy a llevar a la casa de la tía, dice, donde estaba mi abuela. Y bueno, nos lleva ahí y los deja ahí como si fuéramos nosotros un paquete y él se va, ¿no? Y yo en ese tiempo ahí miraba a mi abuela y no entendía qué pasaba porque yo lo veía mal y ella estaba postrada en una cama y le había agarrado un embolio cerebral. Y yo era chico y no entendía, yo miraba hasta que un día, ¿qué te pasa? ¿Está bien? Le decía ahí. Y veo que ella fallece ahí, ¿no? Y yo ya venía con mucho odio en mi corazón porque mi papá lo había abandonado, lo había dejado ahí. Mi mamá andaba robando, mi mamá venía un tiempo, se iba y lo dejaba con mi papá. Y así fuimos creciendo nosotros, ¿no? Y hasta que hicimos amigos de los pibes, empezamos a parar en las esquinas. Y ahí empezamos a tomar, a fumar, a salir a robar, a drogarnos. Y cada vez el odio que yo tenía en mi corazón hacia mi papá era cada vez más grande. Yo lo veía y le quería pegar, lo odiaba porque él lo había abandonado. Porque muchas veces cuando nosotros no tenemos a alguien que nos proteja, cualquiera quiere venir a lavarse las manos con uno. A querer maltratarte, a querer pegarte. Y así se fue llenando mi corazón de odio, a drogarme, no me importaba nada. Y empecé a delinquir, tuve que pasar muchas cosas aún de chico, ¿no? Dormí en la calle, en un coche abandonado 2 años, comí en la basura. Estuve en centro de rehabilitación, estuve preso. Y yo no entendía los procesos, ¿no? Esto yo pasaba y yo no entendía, iba creciendo. Después un día me va mi hermano, yo me voy y me va a buscar mi hermano, venite a vivir conmigo, me dice, yo estoy alquilado, quiero que estés conmigo. Y digo, déjamelo pensar, yo estoy trabajando y no puedo dejar el trabajo y irme. Y a la otra semana viene y me avisan que lo habían matado a mi hermano. Y yo en ese momento sentí como que él se vino a despedir de mí. Y renegué de Dios y dije, ¿por qué no me llevaste a mí si yo no tengo nada que perder, tiene familia, tiene hijos? Pero era como que yo todas esas cosas no entendía, porque muchas veces
decía, ¿por qué tantas cosas tengo que pasar? De mi niñez tantas cosas tuve que pasar, ¿no? Y fui creciendo con odio hasta que conocí a una chica y yo no estaba en las cosas de Dios, quedó embarazada, tuvimos 2 hijos. Y bueno, esta chica después empezamos a ir a la iglesia y ella empezó a andar las cosas del mundo, por atrás hacía cosas ocultas. Y yo oraba al Señor, Señor, saca a luz que está pasando. Y hasta que el Señor sacó a luz todas las cosas y yo me paré con ella y le dije, vos decidís seguir las cosas del mundo, yo decido seguir a Cristo, nos vemos, yo me voy. Y decidí irme sin tener dónde irme, me fui a la calle, dormí en la calle y un día me ven mis hijas, y yo vuelvo al barrio y yo ya estaba alquilando y se vinieron conmigo. Y ella como que se deshizo de mis hijas y me dejó las dos nenas mías criarlas. Una tenía 4 años y otra tenía 9. Y acá hay gente que me conoce y saben los procesos que tuve que pasar. Y para mí no fue fácil, yo iba a trabajar, venía a trabajar, iba a comprar, cocinaba, la mandaba al colegio, pagaba el alquiler. Y era como mucho peso para mí, vivía afligido, iba a la iglesia. Un día estaba tan mal que le digo a un pibe, llamó a la iglesia porque estoy re mal. Me echaron de mi casa y entré a la iglesia y dije a Dios, Señor, si decidí cambiarme, yo no quiero vivir más y si no, llévame. Hasta que Dios fue tratando con mi corazón y Dios fue sanando mi corazón y Dios fue moldeándome. Y yo no entendía por qué tenía que pasar esas cosas, estaba con mis hijas y no fue fácil, porque muchas veces iba a trabajar y la dejaba sola la chica y venía luchado, iba a la iglesia y lloraba, salía a la iglesia y lloraba. Y a la noche, que era mi momento de buscar de Dios, me sentaba en el comedor y leía la Biblia y era el momento que yo podía tener mi intimidad con Dios y Dios me hacía sentir, vos no estás solo. Venía mi hija de atrás y me secaba las lágrimas, Dios me hacía sentir, vos no estás solo, yo estoy con vos. Hasta que un día yo tuve que tener un pastor en mi casa porque no tenía donde vivir. Digo, pastor, vení, quedate en mi casa. Y un día yo vengo del trabajo y entro y lo veo al pastor con mi hija hablando de mi hija llorando. Y le digo, pastor, ¿qué pasó? No, nada, siervo, no pasa nada. Algo pasa, vos no me podés mentir a mí, me tenés que decir la verdad. Vení, pasá, lo sentate, vamos a orar y yo te voy a contar eso. Oramos y él salió y me contó que mi hija le había contado que había sido abusada por su tío. Y yo en ese momento sentí tanta bronca que quise hacer justicia por mis manos. Yo dije, a este la noche lo paga, yo lo encierro, lo engancho en un pasillo y lo tiro pata para arriba. Dije. Hasta que Dios me trajo una palabra y me vino mía, la venganza, yo pagaré, decía el Señor. Pero qué difícil que es a un padre que vos querías a tus hijas y que vengan sin vergüenza y la arruine, le saqué la inocencia. Y yo también me crié en la calle y sé cómo moverme en la calle. Sé de qué manera tengo que lastimar a la gente y sé cómo buscarla. Pero Dios frenó sus manos, Dios me frenó para que yo no haga eso. Y yo me sentí tan mal porque le destruyó la vida a mis hijas. Y bueno, y así fui creciendo, hasta que yo un día voy a la iglesia y la conozco a mi esposa Sonia. Y en ese lugar empezamos a hablar, empezamos a salir y fuimos juzgados. Tuvimos una nena, pero ella vivía en su casa y yo donde yo alquilaba y ella siempre me veía llorando, me veía mal porque mi corazón estaba dañado por todas las cosas que venía pasando. Un día me voy al hospital y hacemos un chequeo de rutina por la obra social de Matadero. Y la enfermera me dice, sentate ahí, me dice, tenés 25 de presión, me dice. No sé cómo estás en pie, me dice. Sentate y me dio una lodipina y me dijo, vamos a llamar a la ambulancia y te vamos a trasladar. En ese momento llega mi hermana, vamos con Sonia, mi hija, y subimos a la ambulancia y me ponen así en el electro y lloraban todos ellos. Y yo le decía, no lloren, todavía no me morí. Y me pongo a orar, Señor, mi vida está en tus manos. ¿Qué va a hacer de mis hijas? A mí me pasa algo, lo único que me tienen es a mí. Cuando llegué a La Guaya, ya soldado y se me estableció la presión a 18 y al otro día salí. Los enfermeros no lo podían creer. Me dice, ¿vos vas a la iglesia? Y yo le digo, sí, nosotros escuchábamos como vos orabas, me decía. Yo digo, ¿cómo es Dios? Porque muchas veces, aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Hay personas que capaz con 16 de presión la van a una ACV y yo estoy en pie y no me quedo ninguna secuela. Y cómo no darle gracias a Dios por eso. Yo hoy estoy viviendo porque Dios me dio una nueva oportunidad. Porque Dios, esto que me queda de año,
me hizo vivir porque Él vio mi corazón, vio mi sufrimiento. Dios me llevó al libro de Daniel, versículo 10, 12. Del primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte la presencia de tu Dios, fue oída tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido, dice el Señor. Muchas veces no lo vamos a escapar del propósito de Dios. Y yo no entendía por qué tenía que pasar tantas cosas. Cuando yo llegué a la iglesia, lo primero que hago y abro la Biblia, la palabra que me da el Señor, Isaías 61. El Espíritu de Jehová está sobre mí, por lo cual me ungió Jehová a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a los quebrantados de corazón. Y yo decía, ¿qué me quiere hablar Dios? No entendía lo que Dios me quería hablar en ese momento, pero hoy lo puedo entender. Y decir que todos estos procesos que pasé me sirvieron para algo. Para confiar en Dios era necesario que tenga que pasar todas esas cosas. Porque dice la palabra que vamos a ser probados. Y muchas veces no entendemos, Señor, ¿por qué tantas cosas? ¿Por qué? Porque hay maldiciones que vienen sobre nuestra familia porque iban al ocultismo o hacían cosas de atrás. Hasta aún hay familiares que abusan de la familia, la misma familia. Y muchos no se animan a decirlo. Pero dice la palabra que el diablo vino a matar, robar y destruir, pero Dios vino a dar vida y vida en abundancia. Que nuestra confianza debe estar en el Señor. Yo le doy gracias a Dios por todas las cosas que Dios hizo en mi vida, cómo cambié. Yo iba a mi casa y me acuerdo que mi esposa se enojaba porque yo tenía cocaína y me la tiraba en el inodoro. Y me decía, yo le decía, ¿qué hacés? ¿Por qué me la tirás? Y me enojaba. Pero yo digo que si ella no hubiese hecho esas cosas, yo capaz que ni hubiese dejado de drogarme. Dios la puso en mi camino y la utilizó a ella para que yo pueda dejar las drogas. Y yo de un día a otro dije, no me drogo más, no tomo más, no fumo. Y vos podés decir, ¿cómo puede ser una persona que se drogó toda la vida de un día para otro no se drogue más? Solamente Dios puede hacer esas cosas. Porque dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Y la verdad es el Evangelio de Cristo. Cuando realmente sabemos que esa palabra se acerrema en nuestro corazón, ahí realmente viene un cambio para nuestra vida. Cuando nosotros entendemos que el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Hoy yo le doy gracias a Dios porque pude criar a mis hijas solo. Y no me arrepiento de lo que hice. Porque si no tuviera que volverse de vuelta, la haría de vuelta, no me arrepiento. Hoy mis hijas son grandes, tengo un nieto, tiene 28 años, la otra tiene 20. Pero digo, como Dios me sostuvo y Dios nunca me soltó la mano. Porque a pesar de que estaba solo, no estaba solo, estaba Él conmigo. Y hoy Dios me dio una nueva familia, me dio una esposa, me dio una hija, me dio un techo. Toda la vida alquilé. Y mi preocupación era llegar a fin de mes, ¿cómo hacer para pagar el alquiler? Llegó un momento, me quedé sin trabajo, me echan de la fábrica y me puse a llorar. Y ahora, Señor, ¿dónde me voy? ¿Qué hago con mis hijas? ¿Dónde me meto? Y mi esposa me decía, quédate tranquilo. Ya Dios va a hacer algo, Dios va a abrir una puerta. Le llamó a un muchacho y le digo, mirá, me quedé sin trabajo. Le digo, no, ahí donde está vos no necesitan que tú hables. Y me dice, mirá, acá me necesitan uno, voy a preguntar y te llamo. Y llamó y al rato me llama y me dijo que mañana venga, que mañana te presente para empezar a trabajar. Yo dije, esas cosas solamente Dios las hace. Porque dice el Señor, yo abriré puertas delante de ti que nadie podrá cerrar. Y hoy yo entiendo los propósitos de Dios en cada uno de nosotros. Muchas veces no sabemos, no entendemos por qué tenemos que pasar tantos procesos. Pero es necesario para poder pararlo en este lugar y decir, realmente Dios cambia a las personas. Porque si Dios cambió mi vida, siendo como yo era, yo odiaba a todo el mundo. Un día me voy al hospital, mi papá le agarró un infarto y me voy a verlo y lloro. Y le digo al pastor, me dice, anda, vamos por ahí, anda a verlo, me dice. Y yo le dije, Señor, si voy al hospital yo quiero hablarlo. Él estaba entubado, le había agarrado un infarto. Y la enfermera me dice, no creo que se salve porque es un hombre mayor y tiene su corazón débil. Yo digo, yo lo quiero ver. Me ponen la bata, entro y lo miré ahí todo entubado, acostado, tan frágil. Y le empecé a decir, yo te odié toda la vida porque vos lo abandonaste cuando más te necesitábamos. Pero hoy que estoy en el camino del Señor entiendo que aquel que no recibió amor, como puede dar amor. Y te pido perdón, le digo, porque capaz que un día lo necesitas y nosotros no estuvimos. Y el monitor se entró a mover. Y la enfermera, ¿qué hace nene? Me dice.
Y al otro día mi papá salió del hospital. Y yo ahí pude entender que lo espiritual, cuando uno suelta el perdón, cuántas cosas se rompen en lo espiritual. Porque él me estaba escuchando lo que yo le estaba hablando. Y después tuvo un tiempo y como a los 2 o 3 meses le agarró un infarto y murió en un paso a nivel. Y mi esposa me dice, ¿sabes que lo soñé a tu papá todo blanco y que iba por la playa y iba caminando de espalda? Me dice. Y yo digo, qué bueno que es Dios. Porque Dios preparó ese momento para que yo pueda ir pedirle perdón a él y ponerme a cuenta con mi papá. Y para que él se pueda ir en paz. Después mi tía se enferma. Mi tía le agarra cáncer de mama. La opera, yo siempre iba a verla y hablaba con ella, me decía, Gustavito, tú vas a comprar pan, comprar manteca, vamos a desayunar, a tomar el desayuno. Y le hablaba de las cosas de Dios. Y me dice, ¿cómo cambiaste, Gustavo? Me dice, hoy vos venís y me traes una palabra a mí que yo soy una vieja. Me decía, yo la administraba a mi tía. Y un día a la iglesia voy y paso a siempre a administrar delante y viene un varón de Dios, evangelista, y me dice, prepárate porque se viene el día del luto para tu vida. Y yo me puse a llorar y yo dije, ¿quién soy yo para cuestionar a Dios? Y mi tía cae en el hospital, a poco tiempo muere mi tía. Y yo no era mi tía, era como mi mamá, porque ella me crió. Para mí no era mi tía, era mi mamá. Pero había paz en mi corazón porque yo la honré hasta el último día. Siempre le iba a ver y iba a desayunar con ella, hablar de Dios. Estaba mi tía y mis 2 tías ahí, yo le ministraba y terminaban llorando. Y me decían, mirá, hoy vos venías a traernos palabras a nosotros que somos 2 viejas y a darle una palabra de aliento ahí. Y yo decía, mirá cómo es Dios, que cuando nadie dio nada por mí, Dios sí dio su vida. Y Dios me saltó sobre lo demás porque Dios me hizo ver que Él es el único que puede cambiar las vidas. Y yo hoy extraño tanto a mi tía, a veces paso por la calle y no quiero ni llegar, porque extraño los días que iba a hablar con ella, charlábamos y la podía abrazar. A veces cuando estaba marido y me desahogaba con ella, lloraba. Quédate tranquilo, Gustavo Messi. Yo hoy si me voy en paz porque yo te veo bien y veo el cambio que hay en vos, Messi. Y hoy mi tía no está, pero ella se fue en paz porque vio el cambio de lo que yo hizo en mi vida. Cuando nadie dio nada por mí, ella doblaba su rodilla y oraba por mi vida. Señor, guardalo y cuidado, Él no es malo. Y yo no entendía, pero hoy entiendo. Porque Dios a veces pone personas como ángeles en nuestros caminos para que los guíen. Porque qué mejor que un corazón de una madre. Aunque ella no era mi madre, pero era como mi madre. Y hoy yo le doy tantas gracias a Dios. Porque hoy yo llegué a este lugar y estoy acá por la oración de una persona, por alguien que creyó y oró por mí. Por eso no dejemos de hacer el bien, no dejemos de abrazar a nuestros seres queridos. Porque el día que se vayan y después nos vamos a arrepentir, vamos a llorar, ya no van a estar más. Si no, hagamos lo bueno mientras haya tiempo, de poder ir y compartir con ellos, abrazarlo, decirle cuánto le amamos. Pero hoy entiendo todos los procesos que tuve que pasar que no fueron fáciles. Muchas veces lloré solo, muchas veces no tenía a nadie. Llamaba a alguien y no me contestaba los mensajes, nadie, pero Dios permitía hacer todas esas cosas. Porque Dios quería que yo aprenda a depender de Él, para que yo vaya a su presencia. Y Dios ministraba mi corazón. Venía y me daba palabra y palabra y palabra. Y Dios iba llenando mi corazón. Y hoy estoy en paz, porque sé que ella está con el Señor. Y hay paz en mi corazón, porque ella para mí no murió, ella vive en mi corazón. Nuestros seres queridos se van, pero no se van para siempre porque viven dentro nuestro. Su recuerdo, su amor, los consejos, porque muchas veces no queremos escuchar consejos. Muchas veces vienen y nos dicen algo y no queremos escuchar, porque no creemos que sabemos todo. Y si te vienen y te dan un consejo, porque esa persona ya vivió primero que vos y sabe las consecuencias. Yo no sé por qué el Señor le quiso que hable todo esto, pero yo tenía ganas de hablarlo porque sentía que le debía algo a Dios. De decirle gracias, Señor, por lo que hiciste en mi vida, por cómo Él me cambió, porque hay personas que me conocen y saben lo que tuve que pasar. Yo no estoy mintiendo. Y de este lugar yo no voy a soltar cualquier cosa para lastimar a los demás, sino para que sea un testimonio para otro que realmente sí se puede cambiar.
Y Dios siempre tiene una palabra en mi corazón. Hay una canción que canta Marco Buy que dice tu fidelidad. Y esa adoración siempre viene a mi corazón. Tu fidelidad, la fidelidad de Dios. Nunca cambia. Le invito a que cierre sus ojos en esta tarde y darle gracias a Dios por este momento.